Estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. En uno de mis vídeos anteriores hablaba de cómo usar la meditación para lidiar con emociones difíciles. Y en este vídeo me gustaría dar unas instrucciones un poco más precisas, porque por lo que me han dicho, alguna gente necesita un poco más de detalle. Entonces, me voy a seguir basando en la técnica del noting, que en español se diría anotar. Esta técnica consiste en tres partes. La primera es darse cuenta de que tenemos una emoción o estamos viendo algo, lo que sea. La segunda es etiquetar, es decir, poner una etiqueta a lo que sea que estemos percibiendo. Y la tercera es investigar, que es centrar nuestra atención en lo que sea que estemos percibiendo e intentar percibirlo con el máximo detalle posible, con el fin de entenderlo a fondo. Cada una de estas partes tiene su truco. Por ejemplo, darse cuenta es más complicado de lo que parece. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando uno está meditando, lo que pasa es que estás ahí tan tranquilo y de repente te llega un pensamiento que te lleva a otro, que te lleva a otro, y sin que seas consciente de ello, pues ya estás más perdido que la leche. Entonces, el truco realmente es el momento en el que dices, uy, se me ha ido la olla, y ahora mismo, ¿qué está pasando? Y dices, pues mira, tengo ansiedad y estoy pensando. Entonces, lo que es darse cuenta, la parte de darse cuenta, es algo que solo mejora con la práctica. Al principio, pues a lo mejor pasan 2-3 minutos entre que pasa algo y nos damos cuenta de ello. Lo que pasa es que a medida que meditas cada día unos 10 minutos, pues ese intervalo se va haciendo más y más pequeño hasta que llega un momento que las cosas prácticamente las ves a medida que pasan. Entonces, una vez ya tenemos el punto este de que cuando hay una emoción ya somos inmediatamente conscientes de que está pasando, podemos ya ir a la segunda parte. Antes de hablar de la segunda parte, por eso me gustaría parar un momentito aquí, porque realmente es muy importante el darse cuenta, porque es la clave que te va a ayudar a lidiar con eso en tu día a día. Es decir, cuando tú estás en el cojín y practicas una y otra vez darte cuenta de qué emoción tienes, luego cuando estés en tu día a día y alguien te cabree, al final lo que va a pasar es que dirás, cabreo. Será tu primera reacción. Y gracias a eso, ya luego vendrá el resto que será como automático, que será etiquetar e investigar. Pero lo que realmente importa es ser consciente, leches, que me estoy cabreando, porque cuando eso pasa, es cuando eres capaz de distanciarte de la emoción y investigarla. Bien, entonces la segunda parte es etiquetar. Etiquetar también tiene sus sutilezas. En la técnica de noting que te enseñé hace unas semanas, hablaba de 3 etiquetas, que eran ver, oír y sentir. Pero yo creo que si lo que quieres es trabajar con las emociones exclusivamente, es mucho mejor usar etiquetas más precisas. Por ejemplo, ansiedad, tristeza, etc. Incluso puede ser cosas aún más precisas dependiendo un poco de lo que te esté pasando. Pero la idea es que lo que quieres es percibir las cosas con mucho detalle y etiquetar de forma detallada te va a ayudar a eso. Entonces, otra cosa importante es que las etiquetas tienen que ser pronunciadas mentalmente de forma muy neutra. Y lo que haces con eso es trabajar la ecuanimidad. Es decir, si yo ahora tengo ansiedad y etiqueto ¡ansiedad!, pues no va a servir de mucho porque lo único que voy a hacer es que me voy a crear más ansiedad. Entonces, lo que pasa es que notas ansiedad y etiquetas ansiedad con un tono lo más neutro posible. Y eso es lo que lo dice a tu mente es distánciate e investiga con la calma. ¿Cada cuánto hay que etiquetar? Bueno, pues cada 3-9 segundos es lo que se sugiere. De todas formas, en el caso de que estás trabajando por emociones, si esas emociones cambian muy rápidamente, pues etiqueta más rápido. Lo que necesitas realmente es intentar seguirlas lo más de cerca posible, de forma que no se te escape nada de lo que te estás sintiendo. Y la última parte es la investigación. Y eso, claro, obviamente es lo más difícil, porque, bueno, al principio sobre todo lo que va a haber es una gran resistencia a investigar algo, porque tú cuando estás triste o cabreado lo que quieres es dejar de estar triste o cabreado. Y entonces la idea de que tienes que
centrar toda tu atención en una sensación que no te gusta, de la que quieres huir, es antiintuitiva y además tu cuerpo la rechaza casi instintivamente. Y yo creo que parte de la razón por la que la rechaza instintivamente es porque sabe que si la examinas muy de cerca, la ilusión va a desaparecer. Porque la gracia es que una vez te centras mucho en la emoción y sobre todo en las sensaciones corporales que produce la emoción, verás que ninguna de ellas es tan desagradable. Es decir, es todo un engaño de tu cerebro para obligarte a comportarte de cierta forma que cree que te va a ayudar a sobrevivir o a tener descendencia o lo que sea. Pero realmente las emociones en sí, las sensaciones corporales asociadas a las emociones, no tienen muy poco de desagradable. Antes de empezar a hablar un poco de cómo se sigue eso, déjame que hable un poquito de las emociones y de qué están hechas. Entonces, normalmente las emociones tienen dos partes. Una es una parte mental y la otra es una parte corporal. Y la gracia o la desgracia es que estas dos partes, digamos que se ayudan mutuamente. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues normalmente uno empieza, por ejemplo, con un pensamiento. Algo, puede ser una imagen, una frase, algo, digamos, que les puede producir una emoción. Por ejemplo, yo qué sé, me noto que me duele un poquito la garganta y pienso, a lo mejor tengo cáncer de garganta. Y me encojo todo y me da miedo, entonces empiezo a intentar convencerme de que no tengo cáncer de garganta, que solo es un resfriado, y cuanto más me intento convencer, más miedo tengo. ¿Cómo funciona eso? Pues básicamente los pensamientos están llamando a ciertas emociones, en este caso es miedo. Y el miedo, al ser tan desagradable, nos tratamos de librar de él. Entonces, lo gracioso es que no haría falta, es decir, las emociones básicamente se generan a base de ciertas hormonas que pasan por nuestro sistema y, claro, naturalmente estas hormonas, la concentración va decreciendo y la emoción se iría por sí sola. Es decir, las emociones tienen una vida media y desaparecen si las dejas en paz. Pero lo que pasa es que tenemos tanto miedo de tener esas emociones, queremos evitarlas tanto, que lo que intentamos es dejar de sentirlas a base de pensamiento. Es decir, tratamos de usar el pensamiento para dejar de sentir esa emoción. Y eso, el efecto que tiene, es exactamente el contrario del que queremos. Es un poco cuando dices, no pienses en un elefante rosa. Pues lo único que has hecho es pensar en el elefante rosa. Si lo que quisieras es no pensar en un elefante rosa, lo que tendrías que hacer es centrarte en otra cosa, etc. Pero no tratar de convencerte de que no tienes que pensar en él. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la ansiedad. Uno tiene ansiedad, entonces piensa, voy a intentar aceptar la ansiedad y a observarla. Entonces te coge el miedo. No, pero si hago eso, y si sigue para siempre y me da algo, entonces tengo un ataque al corazón y me muero. Y ese pensamiento es el que te genera más ansiedad. Es decir, si lográsemos dejar que la emoción se fuera sola, no nos daría ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues la idea es muy sencilla. Como el pensamiento llama a la emoción, y la emoción llama al pensamiento, y luego el pensamiento llama a la emoción, eso crea un círculo vicioso, y es lo que hace que emociones que se tendrían que ir a los 2 minutos nos duren 3 horas. Y claro, 3 horas de ansiedad no son nada divertidas. Entonces, el truco es no dejar espacio a nuestro cerebro para que continúe ese círculo vicioso. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos que cortar el círculo. Hacemos eso a base de investigar las sensaciones corporales que causa la emoción. Pongamos en el caso de la ansiedad. Pues yo tengo ansiedad y lo que hago es decir, primero etiqueto, ansiedad. Y lo hago de forma neutra para darme cuenta de que no hay nada que temer. Y luego simplemente me centro en, a ver, ¿dónde está esa ansiedad? ¿Qué estoy sintiendo exactamente? Bueno, pues a lo mejor es un poco de temblor en los brazos. A lo mejor es tensión aquí. A lo mejor aquí hay como un frío o un calor. A lo mejor mi cara también siente una cierta tensión. O un frío en la frente, etcétera, etcétera. Y lo que tengo que hacer es seguir muy de cerca todo eso con toda la precisión de la que sea capaz.
cuando yo haga eso, básicamente lo que está pasando es que estoy usando todo mi ancho de banda para percibir la emoción y no estoy dejando nada de espacio para los pensamientos. Y como no hay pensamiento que surja que me retroalimente la emoción, lo que pasa es que la emoción se empieza a calmar y al final se va. Esa es un poco la teoría. Pero lo bueno es que aunque no esté fuera, no pasa nada. Porque una vez estás observando algo con toda tu atención, tampoco tienes espacio de banda, ancho de banda para que te resulte desagradable. Lo que Shinzen Young dice es que cualquier cosa, si se percibe completamente, es decir, con toda tu atención, no resulta desagradable. Entonces el truco es simplemente pon toda tu atención en percibir la emoción con todo el detalle que puedas y no te va a quedar espacio para sufrir por ella. Entonces os voy a dar ciertas ideas sobre cómo podéis investigar las sensaciones corporales que causa una emoción. Y hay varias formas, ninguna de ellas es mejor que la otra. Entonces, una posibilidad es hacer zoom en algo que tú escojas. Por ejemplo, yo tengo ansiedad y me la noto en el pecho, en los brazos, la frente y tal. Bueno, pues escojo, yo que sé, la frente e intento percibir ese frío en la frente con todo el detalle del que sea capaz. Un poco lo que quieres descubrir es de qué está hecho ese frío, qué partes tiene. ¿Está fría toda la frente o solo la mitad o solo hacia aquí? Y ese frío es siempre igual o va cambiando. Exactamente dónde está, qué forma tiene, cuáles son sus límites. Entonces, eso es una forma de investigar. Lo que verás es que cuando hagas eso, te olvidarás del resto de las partes que tienen ansiedad, porque estarás tan centrado en una, pues que no tendrás tiempo de que te dé nada por las otras. Y eso también te puede ayudar un poco a descubrir cosas sobre la naturaleza de cosas como el frío, el calor, de qué están hechas, cómo cambian, etc. Y otra cosa que es muy importante es que también te darás cuenta de que aunque parezca que la emoción sea muy sólida, en realidad a la que haces zoom ves que está siempre cambiando, que el sitio donde ahora estaba frío ahora ya no lo está, y que de hecho cuanto más te intentas aproximar a ese frío, por ejemplo, más difícil es de localizar. Parece como si se escabullera hacia los lados. Y eso te da un poco la idea de que, lo que dicen de la impermanencia, ¿no? De que aunque creamos que las cosas están ahí, en realidad nada de lo que tú percibes aguanta, sino que es todo un constante flujo. Y que por lo tanto no tiene ningún sentido ni aferrarse a ello, ni tampoco rechazarlo, porque total, si es que al cabo de nada ya no estará, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es hacerlo con todo el cuerpo a la vez. Es decir, básicamente monitorizar todos los sitios donde hay ansiedad, intentar delimitarlos en el espacio y ver cómo cambian. Por ejemplo, ¿no? Pues la ansiedad está aquí, aquí y yo qué sé, en los hombros. Entonces voy siguiéndola muy de cerca, viendo si se hace más intensa, menos intensa, si se mueve, si no se mueve, si vibra, etcétera, etcétera. La idea siempre es centrarse en un poco la distribución espacial y también el cambio en el tiempo, lo que Shinzen Young llama el flow, es decir, cómo fluye la sensación. Y también verás que lo que parecía muy sólido, en realidad, pues ahora tienes menos ansiedad, ahora tienes más, ahora así, va hacia la derecha, hacia la izquierda, se hace más vaporoso, menos vaporoso, etcétera, etcétera. Otra técnica que te puede ayudar mucho es tratar de localizar dónde está lo desagradable. Es decir, supón que yo tengo, yo qué sé, ansiedad de nuevo. Y esa ansiedad pues se traduce en frío en la frente. Entonces yo me centro en el frío de la frente y me pregunto, vale, yo ahora estoy notando frío, pero ¿dónde noto la sensación de desagradable? ¿Dónde está exactamente eso? Y verás que no la encuentras por ningún lado. Entonces dices, leches, pues si no encuentro esa sensación de desagradable, ¿por qué encuentro esto desagradable? Y cuando investigas un poco más te das cuenta de que en realidad lo que pasa es que la sensación de desagradable no es más que una tensión de tu cuerpo, incluso mental, donde notas eso que es muy difícil de describir, pero básicamente ciertas sensaciones te generan una tensión debido a que no quieres sentir esa sensación. Y es esa tensión
la que hace desagradable a la sensación. Pero claro, entonces dices, bueno, pues vamos a ver, pues debe ser muy desagradable esa tensión. Entonces te puedes poner y decir, bueno, vamos a ver lo desagradable que es esa tensión. Entonces te centras en la tensión esta causada por la sensación desagradable y tratas de buscar dónde está lo desagradable en esa tensión. Y sigue buscando porque no lo vas a encontrar. Porque la gracia es esa. Realmente no hay cosas agradables y desagradables. Lo desagradable es una reacción nuestra a ciertas sensaciones, pero es como todo, es un espejismo. Es tu cerebro manipulándote para que evites ciertas cosas y persigas otras. Pero a la que intentas buscar dónde está la sensación de desagrado, no la vas a encontrar por ningún lado. Puede que lo que te acabo de contar te parezca un poco bestia, es decir, si no estás acostumbrado a meditar y tienes sensaciones muy poderosas de ansiedad, por ejemplo, o de cabreo o de tristeza, a lo mejor poner tu atención sobre ellas te parece un poco demasiado brusco o te da un poco de miedo, te da un poco de reparo. Entonces, si ese es el caso, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues hay varias cosas que puedes hacer. Una es la técnica que yo le llamo del espacio. La idea es la siguiente. En lugar de centrarte en la sensación, te centras en todo el cuerpo. Intentas mantener todo tu cuerpo en tu conciencia. Y busca sitios donde no hay ansiedad, o donde no hay cabreo, o tristeza, o lo que sea que estés sintiendo. Por ejemplo, en la pierna derecha tienes ansiedad, seguramente no. Y en la oreja, y en la nariz. Entonces te darás cuenta de que la ansiedad está en muchos menos sitios de los que tú creías. De hecho, está muy localizada. Y el hecho de expandir la conciencia para que tenga mucho más rango hace que se vea mucho más pequeñito y manejable. Entonces, eso es una cosa que puedes hacer. Se puede ir aún más lejos. Lo que pasa es que hay alguna gente a la que le cuesta más que a otros, que es, si eres capaz de expandir incluso más afuera del cuerpo, es decir, tratando de percibir cómo se siente el espacio de por aquí, y de por aquí, y de por allá. Bueno, no se siente de ninguna forma, pero a pesar de que no se siente de ninguna forma, lo puedes como mantener en tu conciencia. Y si haces eso, digamos que la sensación desagradable se vuelve más y más y más pequeñita, entonces se vuelve muy manejable. Cuando eso pasa, una vez la sensación ya haya bajado de intensidad, puedes ya hacerlo de la investigación de antes. O simplemente no, simplemente usa esta sensación de espacio para lidiar con ella y ya verás que al ser simplemente mucho menos potente, pues dictará tu comportamiento mucho menos. La última posibilidad es simplemente ignorar esa sensación por completo y centrarte en algo. Pero tiene que ser algo que te interese, porque si no te interesa no vas a encontrar la voluntad para hacerlo. Entonces, yo qué sé, puede ser una velita o una nube o lo que te dé la gana. Entonces te centras en eso, lo investigas con toda tu atención y la idea es la misma, cortar el círculo vicioso entre emoción y pensamiento, simplemente. Y cuando ya empiece a bajar la emoción por sí sola, si quieres la puedes investigar. Por cierto que a lo mejor quieres practicar esto, pero dices, ya, pues que hoy no tengo ninguna emoción mala. Bueno, pues hay una cosa que se llama trigger practice, que sería como práctica de desencadenante, y la idea es que básicamente te provocas tú mismo la emoción. Es decir, yo me siento y me dedico a imaginar una escena, yo que sé, de mi pasado, que sé que me va a provocar, yo que sé, cabreo. Entonces yo lo hago, me cabreo, investigo el cabreo. Cuando se empieza a ir al cabreo, me la vuelvo a provocar. Y voy haciendo así, 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 hasta que entiendo la naturaleza del cabreo. Y puedo estar 10 minutos haciendo esto. Y luego la próxima vez que me cabree me será mucho más fácil. Y además esto está muy bien porque de alguna forma, al ser un cabreo provocado, digamos que es mucho más débil, por lo tanto mucho más manejable que si es un cabreo que te viene de verdad porque te acaba de pasar algo que realmente te ha cabreado mucho. Entonces, de todo esto que acabo de decir, yo creo que lo más importante es empezar a cambiar tu perspectiva sobre lo que son las emociones. Yo hace unos años creía que la vida era perseguir buenas emociones y huir de las malas. Y era precisamente eso lo que hacía que las malas emociones tuvieran tanto poder sobre mí. Ahora me lo tomo de forma muy distinta. Y ahora lo que entiendo es que tanto las buenas emociones como las malas son simplemente sensaciones que existen en mi conciencia que quiero investigar a fondo. Porque yo lo que quiero encontrar es la verdad. Es decir, yo quiero entender qué es mi consciencia, qué
qué es mi mente, de qué está hecho todo esto que veo. Por tanto, una mala emoción es una fantástica oportunidad para acercarme más a ello. Tan buena como una buena emoción. Es decir, lo único que hay son oportunidades para la investigación. Y cuanto más estamos a gusto con lo que sea que pase, menos poder tiene el mundo sobre nosotros. Porque, bueno, tengo una mala emoción, pues fantástico, la investigo. Tengo una buena emoción, pues fantástico, la investigo. En ningún caso me aferro a las buenas emociones ni intento huir de las malas emociones. Y esa aceptación, es decir, me da bien lo que pase, porque al fin y al cabo es parte de mi vida y quiero experimentar mi vida al máximo, es esa aceptación la que es clave para eliminar tu sufrimiento.